Hoy vamos a ver la iglesia conocedora de Cristo, ¿sí? Un pasaje que parecería ser muy conocido, que lo hemos leído muchas veces, ¿sí? Pero sin embargo es un pasaje que tiene mucha profundidad y que, como les decía recién, al leerlo, al tratar de estudiarlo, de tratar de armar algo, de armar un bosquejo, era pedirle, Señor, hablame porque me está costando demasiado. Sí, Señor, necesito de ti, de tu presencia, necesito de tu Espíritu Santo. Y una de las cosas en las que pensaba era cuando uno abre la Biblia, cuando uno abre la palabra de Dios, y se pone a pensar en la diversidad del público que va a escuchar, que está en la iglesia, y piensa en diferentes familias, gente que viene de ella hace muchos años, gente más grande que uno, cuesta muchísimo poder decir o poder tratar de hablar algo que pueda ser de utilidad para cada una de las personas de la iglesia. Entonces ahí es cuando uno piensa y recuerda y dice, no, pero es la palabra del Señor la que viene vacía, es la que no vuelve vacía, y uno piensa y dice en eso, gracias Señor, porque no voy a ser yo, sino que va a ser tu palabra. Entonces esa es mi oración en esta mañana, a pesar de todo lo que yo pueda decir o no decir, que realmente cuando terminemos en unos minutos, en un ratito, que podamos irnos de acá habiendo escuchado la palabra de Dios. Entonces, la invitación antes que nada es a que puedas preparar tu corazón, a que le pidas al Señor que te hable, ¿sí? Que al leer los versículos Él te hable a vos, que Él acomode su verdad a tu corazón, a tu necesidad, así como lo hizo a la mía, y como hizo darme cuenta de cosas que tengo que cambiar y que tengo que mejorar cada día, ¿no? Entonces, vamos a orar una vez más, vamos a pedirle al Señor que su Espíritu Santo pueda en esta mañana hacer su obra acá en la iglesia, hacer su obra en nosotros, ¿sí? Que no me escuchen a mí, sino lean la palabra de Dios y traten también de ir meditándola en su corazón, ¿sí? Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, porque sin duda es tu palabra la que hace la obra, Señor. No soy yo, no es la persona que está delante. Señor, es por eso que venimos a ti. Esta es tu palabra, es tu libro, es tu Biblia, es el libro que tú nos dejaste para que nos podamos guiar, para que podamos instruirnos, para que te podamos conocer. Y hoy, Señor, queremos eso, queremos conocerte. Hoy queremos venir a ti, queremos entender, Señor, queremos meditar en aquellas palabras que Pablo le escribió a la iglesia de Filipenses, ahí en la ciudad de Filipos. Pedirte, Señor, que nos des esa capacidad por medio de tu Espíritu Santo, esa asistencia, de poder entender y de poder dejar en nuestro corazón aquellas palabras, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que haga la obra, Señor, que nos hable. Somos personas de diferentes lugares, diferentes edades, diferentes realidades, y es un solo mensaje, Señor, y solo tú puedes hacer que tu palabra pueda hallar cabida en el corazón de cada uno de los que estamos acá. Tú nos conoces, Señor, sabes con la necesidad que hemos venido, Señor, y por eso queremos dejar este tiempito en tus manos. Háblanos tú, Señor, acomoda tu verdad a nuestro corazón, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, acompáñame ahí en la Biblia. Filipenses 3. Versículos 7 al 12 vamos a leer. Filipenses 3, versículos 7 al 12. Dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte,
si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Versículo súper conocido, ¿no? ¿Cuántas veces los leímos? Creo que lo habremos leído 1000 veces más o menos al versículo, el famoso versículo, prosigo, ¿sí? Para ver si logro asir aquello de lo que fui asido también. Versículo, todo es pérdida, ¿no? Y cuando hay un versículo que se leyó muchas veces, cuesta entonces poder encontrarle una interpretación y decir, bueno, ¿cómo lo aplico en mi vida después de haberlo leído tantas veces? Y quisiera que en este momento me acompañes primero a ponernos en un contexto, ¿sí? El contexto en el que Pablo estaba. La semana pasada lo veíamos, Pablo estaba ¿en dónde? En este momento. Ayúdenme, ¿dónde estaba? Estaba preso, ¿no? Estaba preso. Él escribe a la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos era una iglesia muy amada para Pablo, ¿sí? Cuando leen toda la carta, él escribe con mucho amor. Él les dice amados, gozo y corona mía, ¿sí? Él dice que cuando él estuvo preso, ninguna iglesia se acordó de él, siempre estuvieron los filipenses. Que en varias ocasiones la iglesia de Filipo participaba enviándoles ofrendas a ellos. Ahora, ¿te acordás cuándo se fundó la iglesia de Filipos? En Hechos capítulo 16. Pablo estaba, ¿se recuerdan la famosa visión del varón macedonio que le dice, pasa y ayúdanos? Pablo acude a ese llamado, va a Macedonia y pasa por varias ciudades, una de esas es Filipos. Y dice que cuando llega a la ciudad se encuentra, dice uno de los días que tenían que ir a orar, se encuentra con Lidia, una mujer que era de Tiatira, que vendía púrpura, ¿sí? La púrpura era una tinta. Era una tinta que se usaba para teñir telas que usaban los gobernadores, los reyes, ¿sí? Es muy interesante cómo se producía la púrpura. Salía de un molusco. Lo tenían que aplastar, exprimir, y de cada molusco salía una gota. Y dicen que era un olor tan nauseabundo que nadie quería hacer el trabajo. Por eso era tan costoso, además de por la cantidad de moluscos que tenían que juntar para poder, ¿sí?, tener un poquito de tinta. Por eso era un color que se usaba para prendas muy selectivas y que estaba asociado con la realeza, con los gobernadores, ¿sí?, el púrpura. Ahora, esa mujer, Lidia, era una mujer que estaba en una posición económica muy buena, por eso es que ella tenía ese negocio. Y cuando después de que Lidia se convierte, le dice a Pablo y a los misioneros que estaban ahí, dice, bueno, si ustedes juzgaron que soy justa, quédense conmigo. Y Pablo se queda. Y después al otro día hay una chica endemoniada que ¿qué hace? Empieza a decir estos que son los hijos de Dios, que vienen a predicar. Y ya llegó un punto que a Pablo le molestó, sacó el demonio afuera, ¿sí? Y ahí se pudrió todo. Venía todo muy bien. Pero ¿qué pasa? Esa era una chica que estaba endemoniada, que tenía un espíritu de adivinación, ¿sí? ¿Y qué sucede? Claro, se enojaron porque cobraban por el espíritu que adivinaba. La chica, vos ibas, le preguntabas, te adivinaba el futuro y cobraban. Entonces, los que la hacían trabajar se enojaron, la llevaron a Pablo ante el concilio. Y pasa una historia espectacular. Pablo está preso, lo azotan, ¿sí? Increíblemente, me llama la atención la astucia de Pablo. No dijo nada. Lo azotaron, le pegaron, lo metieron preso en un calabozo, le pusieron grillos en las manos. Estuvo toda una noche, a la noche Dios hizo un milagro, un terremoto. Se abrieron las rejas, se rompieron las cadenas, Pablo quedó libre, viene el carcelero, ¿y qué dice? ¿Qué iba a hacer el carcelero? Se iba a suicidar, ¿sí? Se iba a matar. ¿Por qué? Porque si no le esperaba una muerte más vergonzosa todavía. Dijo, no, me prefiero quitarme la vida. Y Pablo dice, no, pará, no te hagas daño, estamos acá. Y el carcelero no entiende nada, dice, ¿cómo no se fueron después de que les pegamos, después de que los azotamos? Y dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Bueno, va, le predica, le dice, vos, toda tu casa, lo lleva a la casa. Después de que le predica, eso también es interesante. Pablo me lo imagino todo ensangrentado, golpeado, y predicándole el evangelio al carcelero. Porque la Biblia dice en Hechos 16 que después de que le predicó, el carcelero le lavó las heridas. Antes no, fue después. Después de que se convirtió al evangelio, a Cristo, el carcelero le lavó las heridas a
a Pablo. No fue antes. Entonces quiere decir que lo vio que mientras le predicaba con el amor que debería haber tenido Pablo, todo ensangrentado, lastimado, y aún así predicándole. Claro, eso lo convenció. Recibió a Cristo, se convirtió él. Y más me llama la atención que después de eso, ¿qué pasó el otro día? Dice que fueron ahí los principales de la ciudad, los gobernadores, a decirles que se vayan rápido. ¿Y a dónde fueron a buscarlos? ¿Recuerdan? A la cárcel. Quiere decir que Pablo salió de la cárcel, fue a la cárcel del carcelero, le lavó las heridas y después al otro día otra vez fue a la cárcel. No es que se quedó fuera de la cárcel, volvió a la cárcel. Cuando leía eso y lo pensaba decía, no tiene lógica, yo me hubiese ido. Pablo volvió a la cárcel. ¿Y qué fue lo que hizo? Le dije, y cuando lo fueron a buscar, le dice, no, esperen. Díganle que nos vengan a pedir perdón, que nos saquen ellos, porque soy ciudadano romano. Y me azotaron, sin juicio. No me voy a ir así nomás. Y tuvieron que venir, disculparse, ¿por qué? Por un miedo terrible. Eran ciudadanos romanos en la ciudad de Filipos, era una colonia romana. Ser ciudadano romano en esa ciudad tenía muchas ventajas, tenía muchos beneficios, exención de impuestos, tenías derecho a un juicio, tenías derecho a que no te azoten. Habían abolido todos los derechos de Pablo. Tuvieron que ir, disculparse de una manera honrosa. Imagínate vos al carcelero viendo que vienen los jefes de él a disculparse con alguien que habían metido preso. Toda la ciudad se enteró que tuvieron que ir a disculparse, ellos se fueron bien, la iglesia quedó establecida, o sea, fue una obra tremenda. Y yo decía, ¿cómo Pablo sensible al Espíritu Santo? Que a mí si me iban a azotar lo primero que hubiese dicho, ¿para qué soy ciudadano romano? No me pegues. Él se dejó pegar. No sé por qué lo hizo, seguramente porque el Espíritu Santo lo guió a eso, sin saber todo lo que después iba a pasar, y sin saber que se iba a ir reivindicado de ese lugar. Así empezó la iglesia en Filipos. Esa iglesia fue la que lo invitó a Pablo a que se quede ahí, y él se quedó. Con esa iglesia Pablo hizo una amistad muy estrecha, muy importante. Que cuando Pablo está preso, que en diferentes ocasiones esta iglesia le ofrenda, lo mandó a Epafrodito, recordamos a José cuando habló de Epafrodito, ¿sí? Y Pablo, ¿cómo le agradece? Hay una amistad muy sincera. A esa iglesia le va a escribir Pablo. Ahora, recordemos que Pablo está en la cárcel. Y uno de los versículos más sobresalientes de esta epístola, antes de entrar al tema, es, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Y qué dice? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué? Te lo está diciendo alguien que está preso. No te lo dice alguien que está en su casa. Te lo dice alguien que está preso. Alguien que puede vivir la paz de Dios dentro de una cárcel. ¿Sí? Es impresionante que una persona que está en una cárcel, que está privado de su libertad, te pueda decir a vos, ¿sabes qué? No estés angustiado por nada. No te afanes por nada. Porque la paz de Dios, dice, sobrepasa todo entendimiento. Esa es una de las cosas que tiene la carta. Otra es interesante que Pablo, en esta misma epístola, después lo van a decir, pero hay un versículo que dice, nuestra ciudadanía está ¿en dónde? ¿A quién se lo está diciendo? A los filipenses. ¿Que eran qué? Ciudadanos romanos. Está diciendo, tu ciudadanía no importa. Sos ciudadano romano, tendrás los derechos, tendrás un montón de beneficios, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Cuando Pablo le escribe a esta iglesia, y ahora nos vamos a meter en el tema, y él en el capítulo 3, como contaba Carlos la semana pasada, que una de las cosas que atacaba era el tema de que habían ahí, que dice, guardados de los perros, guardados de los malos obreros, ¿sí? Guardados de los mutiladores. ¿Sí? Era un grupo de personas que estaban atacando a la iglesia. Eran obreros, por eso pone la palabra obreros, malos obreros, pero eran obreros, que estaban haciendo daño a la iglesia. Y Pablo le dice, guardaos de eso, porque nosotros somos la circuncisión. Y ahí empieza, dice, nosotros confiamos no en la carne. Y ahí empieza a alargar todo su currículum, ¿no? Dice, yo soy, vamos a leerlo, porque es muy
esto es muy importante en el contexto, dice capítulo 3, versículo 5, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Las primeras credenciales de Pablo es, mira, desde que nací me circuncidaron al 8º día. No es que me convertí al judaísmo. Al 8º día me circuncidaron. No sé si todos los judaizantes podían decir que eran circuncidados al 8º día o eran convertidos al judaísmo. Dice, soy hebreo de hebreos, soy de la tribu de Benjamín. Es interesante de la tribu de Benjamín también. No era cualquier tribu. Era una de las tribus, ¿sí? Uno de los hijos del amor, ¿sí? De Israel y Raquel. No era cualquier tribu. Él era descendiente de esa tribu, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día. Es decir, por descendencia soy de lo top, Israel top, de lo mejor. ¿Sí? Era como ser hoy un americano con visa australiana, canadiense, o sea, todas las visas, paseando por todo el mundo sin ningún problema. Pero sigue y dice, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¡Fua! Fariseo de fariseo, no era fariseo, era fariseo de fariseo, es como decir campeón de campeones. ¿Sí? No era fariseo, era lo mejor de los fariseos. En cuanto a la ley, irreprensible. ¿Se pusieron a pensar en eso? Irreprensible. ¿Quién de acá puede decir que es irreprensible? En cuanto a la ley, nadie le podía decir nada. En cuanto a la justicia que es en la ley. Después dice, y esto también me mata, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Algo que seguramente avergonzaba a Pablo era haber perseguido a la iglesia. Pero acá lo tiene que usar. Dice, mira, yo perseguí a la iglesia. No solo persiguió a la iglesia, o sea, él no solo defendía lo que era su verdad, sino que él atacaba lo que consideraba que era mentira. ¿Sí? Su actitud no solamente era defender la verdad, que él creía que era verdad, sino que atacaba lo que consideraba que era mentira. Por eso atacaba a la iglesia. Porque él consideraba que eso era una herejía, que eso era... ¿sí? Por eso atacaba a la iglesia. No se quedaba solamente con defender su verdad, como muchos otros fariseos, que tal vez hablaban, defendían su verdad, pero no atacaban la mentira. Pablo llegaba a ese punto. O sea, sobresalía en todos los aspectos de su vida. Ahora, cuando Pablo va a Damasco, ¿qué pasa? ¿Con quién se encuentra? Con Jesús. Y ahí se decae todo. Pablo vivió una vida desde que nació, ¿sí? Que era criado a los pies de ¿quién? ¿Recuerdan? De Gamaliel. No fue criado a los pies de cualquiera. Desde que nació, desde que fue creciendo, se fue instruyendo, siempre fue lo mejor. Él tenía un celo por Dios, errado, ¿sí? Basado en la ley, basado en sus obras, basado en lo que él podía hacer para llegar a Dios. Pero él tenía un celo por Dios de un nivel muy alto. Él amaba a Dios de una manera, ¿sí? Tal vez errada, tal vez equivocada, porque perseguía, porque lo que le tiene que decir Cristo, ¿qué es? Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí es cuando Saulo se da cuenta y se enfrenta a Cristo, que dice, no. Y viene el versículo este que vamos a leer ahora, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Sabes? Si lo primero que quisiera que veamos es eso, esa palabra estimar. Cuántas cosas que eran para mí ganancia las he estimado como pérdida. Lo primero solamente que le pasó a Pablo en ese momento fue darse cuenta que toda su vida, de todo lo que tenía ahí como algo que le producía ganancias, que él lo veía como algo que era bueno, enseguida pasó a ser pérdida. ¿Sí? Acá el concepto es, tenés una empresa, tenés un negocio que te produce ganancias. ¿Sí?
Tenés un negocio que te da ganancia, que vendés, te queda plata, ganancia, ganancia, ganancia. Ese es el concepto. Todo esto que te acabo de decir de Pablo, para Pablo era ganancia, era su ganancia. Y de repente, cuando se encuentra con Cristo, todo eso que le producía ganancia, ¿ahora qué es? No es que lo pierde, es decir, que lo está perdiendo. No, es algo que le produce pérdida. Es algo que lo está llevando a la bancarrota. O sea, ni siquiera pérdida, es algo que le produce deuda. Si tenés un negocio y tenés algo que te produce deudas, pérdidas, ¿qué vas a hacer? Lo cierro. Porque me está fundiendo, me produce pérdida, me produce deudas, todo el tiempo deudas. Pablo entiende eso. Entiende que todo lo que tenía y todo lo que había logrado en toda su vida ahora le está produciendo pérdidas. No sirve. Ahora, ¿estaba mal que Pablo sea judío? ¿Estaba mal? ¿Estaba mal que él haya vivido una vida irreprensible en cuanto a la ley? No. Le faltaba a Cristo. Pero no estaba mal. O sea, la palabra de Dios no ataca que él era judío, no ataca que era irreprensible. Ataca que él quería llegar a Dios por medio de un combo de cosas que no servían, que la Biblia lo llama como trapos de inmundicia. Porque no importa lo que yo conseguí, no importa lo que yo logré en todos mis años de la iglesia, no importa lo que yo logré con mi estudio, con mi trabajo, con mi ministerio, no importa. Todo eso delante de Dios es considerado, ¿qué? Pérdida si no es usado de una buena forma. Ahora, esa palabra estimar significa evaluar, no es muy difícil. Significa evaluar. En mi trabajo normalmente tengo que estar evaluando o estimando cosas todo el tiempo. Tengo que hacer un proyecto, tengo que estimar cuántas horas me va a llevar, qué presupuesto voy a necesitar, qué cantidad de consultores. Y ver si lo que me van a pagar me va a servir. Si no me sirve. Eso fue lo que hizo Pablo. Se sentó y se puso a estimar, se puso a pensar, a meditar, a evaluar. ¿Todo esto que hice me sirve? No, no me sirve para nada. Listo, es pérdida, es basura. Entonces la primera pregunta de esta mañana sería, ¿cuándo fue la última vez que estimamos todas las cosas que conseguimos? Que las estimamos a la luz de la palabra de Dios, de la forma correcta que hay que estimar las cosas. Es decir, frente a Dios. Y leía un comentario que decía, lo peor que podemos hacer es compararnos con el hermano que tenemos al lado. Y evaluar mi vida en base al que tengo al lado. No. El parámetro correcto es evaluar mi vida frente a Dios, frente a Cristo. Y si voy a estimar mi vida es estimarla frente a Cristo, no frente a Dios. No frente a mi hermano. Porque es probable que tal vez frente a mi hermano esté un poquito mejor, un poquito peor, o que me vea igual. Pero lo primero que creo que Dios nos invita en esta mañana es a estimar. Estimar toda nuestra vida. No sé cuándo fue la última vez que lo hiciste. Cuando yo fui la última vez que lo hice. Y las cosas que el Señor me fue mostrando, es decir, Darío, estas cosas hay que cambiarlas. Estas cosas hay que sacarlas. Estas cosas te están produciendo pérdida. Esto está haciendo un estorbo. Ahora, Pablo evalúa ahí sus logros. Y algo que dice que evaluó. Dice, por cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Sabes? Como iglesia tenemos que entender y poder valorar el conocer a Cristo. No sé cuánto valoramos conocer a Cristo. ¿Qué precio le ponemos a conocer a Cristo? Individualmente, como iglesia. ¿Qué valor le ponemos a eso? ¿Le ponemos un valor alto, un valor bajo? Si lo tuviéramos que pagar en tiempo, no plata, tiempo. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a conocer a Cristo? Si nuestro tiempo fuera la plata, ¿cuánto estamos pagando por conocer a Cristo? Y Pablo dice, cuando él consideró esto, puso como un valor
incalculable. Puso como un valor supremo, como un valor que no tenía comparación, y a la luz de ese valor todo lo demás carecía de sentido. Todo lo demás era un estorbo. Ahora no me quiero malinterpretar. No estoy diciendo que la vida secular esté mal, que un trabajo esté mal, que un estudio esté mal, que esa ambición de querer progresar esté mal. Pero cuando eso es un estorbo entre yo y Cristo, entonces ahí es que se pone mal. Porque la misma Biblia dice, ¿de qué le sirve si el hombre gana el mundo entero y pierde su alma? Eso no aplica solamente para inconversos o para aquellos que no tienen a Cristo. Aplica para los hijos de Dios también. ¿De qué me sirve conquistar el mundo si me estoy perdiendo la riqueza incalculable de conocer a Cristo? Entonces, cuando uno estima frente al valor de conocer a Cristo y frente a todas estas cosas, no importa todo lo que hice, se da cuenta que dice, Señor, cuán poco estoy pagando por conocerte. Porque si mi tiempo fuera plata, estaría pagando muy poco. Y tal vez el desafío de esta mañana es, de la palabra de Dios, sea poder estimar el tiempo que estamos pagando por conocer a Cristo. Y si realmente vemos que eso vale la pena en nuestras vidas. Ahí es un tema personal con el Señor, ¿no? Es algo que cada uno tiene que respondérselo en su corazón. Vamos a avanzar. Versículos 10 y 11 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. Lo primero que veíamos era estimar, ¿no? Tenemos que estimar. Lo segundo, para poder conocer a Cristo o ser una iglesia que conoce a Cristo, lo primero que tenemos que tener en cuenta, lo segundo que tenemos que tener en cuenta es la intimidad. Esa palabra conocer, que dice a fin de conocerle, Pablo vuelve a hablar otra vez de conocerle, es la palabra que se usa en Génesis, o es la palabra en hebreo, la que equivale a la palabra en griego, que se usa en Génesis cuando dice que Adán conoció a Eva. Es la misma palabra. Y esta palabra es diferente a la palabra que usa cuando dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Esta palabra es la palabra gnosis, es la palabra conocer. Un conocer intelectual es saber quién es Cristo, es conocerlo. Esta palabra le sube todavía el sentido al versículo. Ahora ya no es un conocimiento de conocer quién es Cristo, ahora es una intimidad, es un paso más. A fin de conocerle. Todo esto es con un solo propósito, conocer a Cristo. No un conocimiento intelectual, no quién es Cristo. Creo que todo el mundo sabe quién es Cristo, ¿o no? La mayoría sabe quién es Cristo. Tal vez si vamos a la selva, alguna tribu no alcanzada no sepa. Pero un gran porcentaje de la población sabe quién es Cristo. Sabe quién es Jesús. Ahora, Pablo no se refiere a ese conocimiento. Pablo se refiere a un conocimiento íntimo, un conocimiento que va más allá. Al punto de compararlo al momento de intimidad de Adán con Eva. Ese conocimiento que es privado, que es secreto, que lo dejás solamente para tu compañera, para tu compañero, para tu esposa, para tu esposo. Ese momento donde están ustedes dos, solamente la pareja, íntimo. Es eso lo que Pablo dice y a eso quiere alcanzar. Ese es su fin. Tener ese grado de intimidad con Cristo. Es decir, estar tan unido a Cristo que va a seguir y va a decir lo que para él es conocer a Cristo. Lo que él define, por ejemplo, dice experimentar el poder de su resurrección. Ahora, para Pablo la resurrección no era un hecho histórico nada más, no era que Cristo resucitó. Para Pablo la resurrección era todo. La resurrección era muy importante, al punto que él dice, si Cristo no resucitó, ¿qué? Vana es nuestra fe. Para Pablo la resurrección era lo más importante.
Él sabía que si Cristo no había resucitado, su fe era vana. Y él confiaba, creía que Cristo resucitó. Por eso acá dice, quiero experimentar el poder de su resurrección. Ese poder que lo transformó. Ese poder que es el que nos hizo a nosotros nacer de nuevo, pasar de muerte a vida. Ese poder que nos acompaña en cada día de nuestra vida. Ese poder que transforma las circunstancias, la peor circunstancia a veces, en algo bueno. Como dice Romanos, ¿no? Que todas las cosas, aún los males, nos ayudan para bien. Ese poder es el que Pablo quiere experimentar. Ese poder que tiene el poder de dar vida, Pablo lo quiere experimentar. No quiere que se quede solamente en un hecho histórico, en algo que él habla. Él dice, no, yo anhelo experimentar ese poder. Ahora, y sigue, no solamente es eso, sino que va, dice, quiero compartir sus padecimientos. Fíjate, yo cuando leí esto y digo, me costaba entenderlo, me cuesta entenderlo. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. O sea, digo, por un lado decía, como que a tal punto que quiere participar hasta en los padecimientos de Cristo. Y hay un montón de versículos que hablan de esto. Colosenses 1:24 dice que él está llevando en su cuerpo los padecimientos que le faltan a Cristo por la iglesia. Hay un montón de versículos que él habla que él está sufriendo lo mismo que sufría Cristo. Y me costaba entenderlo. Romanos 8:17, 2 Corintios 11:24. Hay un montón de versículos que, si los leo, vamos a estar un rato largo. Incluso Filipenses 1:29, Pablo veía como un privilegio el sufrir por Cristo. Fíjate Filipenses 1:29, que estamos ahí cerquita. Dice, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Para Pablo era un privilegio padecer por Cristo. Fue azotado, fue golpeado, fue apedreado, le pasó de todo. Naufragó, pasó hambre, le pasó de todo. Y para él era un privilegio sufrir por Cristo. Ahora, yo amo a Cristo, pero si puedo evitar sufrir, lo voy a evitar. O sea, entender este versículo me sigue costando un montón. Tuve que leer varios comentarios para decir cómo llega a tal punto de decir, quiero padecer o quiero compartir los padecimientos de Cristo. Claro, y había un comentarista que me gustó mucho. Se llama William Hendrickson, teólogo y comentarista bíblico, dio un comentario a la carta de Filipenses, y él habla acerca de estos versículos. Se dice que era tal, ¿sí?, el anhelo de Pablo por ser uno con Cristo, por tener una unión con Cristo, que él quería experimentar absolutamente todo lo de Cristo. Él quería experimentar vivir por Cristo, por eso él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él quería experimentar todo. Él quería tener una comunión íntima con Cristo. Él quería padecer por Cristo. Él quería experimentar ese poder que resucitó a Cristo. Pero no solo eso, sino que dice que él quería ser semejante en él en su muerte. Hasta ese punto. No habla que él quería morir en una cruz, sino que él quería experimentar esa muerte. Ahora, esa muerte es la que él muchas veces habla, por ejemplo, en Gálatas 2:20, cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive él, Cristo en mí. O sea, cuando él dice que él quiere experimentar esa muerte, él habla de eso. Él dice, yo estoy crucificado y quiero estar crucificado con Cristo. O sea, es esa la intimidad que quiero tener, a ese punto. Y cuando lo leía decía, Señor, no, estoy lejos de eso. Muy lejos. Y vamos a Filipenses 2. Versículo 5. Y acá viene otra vez la palabra estimar.
Filipenses 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Ves cómo fue el camino de Jesucristo? Cuando lo leía decía, Jesucristo fue humillado desde el día 1. Nació en un pesebre. ¿Quién quiere tener su hijo en un pesebre? En un establo. No, vamos a las mejores clínicas si podemos, ¿no? Vamos a los mejores hospitales si tenemos la posibilidad. Nadie quiere que su hijo nazca en un pesebre. Jesucristo ya desde el día 1 fue humillado. Nació en un pesebre, fue perseguido desde niño, tuvo que huir a Egipto. Su misma familia lo rechazaba. Y bueno, todo lo que ya saben que pasó Cristo, ¿no? Hasta el punto, como hoy leía José, dice que llegó al punto hasta estar tan angustiado, hasta la muerte, por todo lo que estaba pasando. O sea, su vida fue embajada. Cuando leo esto, digo, él tuvo que no estimar el ser igual a Dios e ir a pique, así. No estimó el ser igual a Dios. Se hizo hombre, tomó forma de siervo, se hizo hombre, no solo se hizo hombre, sino que murió, no solo que murió, sino que murió, ¿dónde? En una cruz, que era la muerte más vergonzosa. O sea, fue bajando cada vez más abajo, más abajo. Creo que más abajo no podía haber ido. Y fue tan abajo, pero después Dios lo levantó hasta ¿dónde? Dice que por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Dice, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla y toda lengua, arriba en los cielos, acá en la tierra y debajo de la tierra, confiese que Jesucristo es el Señor. O sea, Él tuvo que humillarse tanto para que después Dios lo exalte. Y esa palabra estimó, que dice, desde el día 1 Jesucristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Lo mismo que tuvo que hacer Pablo cuando tuvo que vaciarse de sí mismo, de todas esas credenciales que tenía para decir, con todo esto no puedo llegar a Cristo, con todo esto no puedo llegar a vos, con todo esto te sigo persiguiendo. Tuvo que renunciar, perder todo eso, darse cuenta que eso lo llevaba a la bancarrota, que era un estorbo, que le ocasionaba pérdida para poder llegar a Cristo. Ahora, este Cristo es el que Pablo nos invita a ¿qué? A considerarlo como un valor supremo para conocerlo. Este Cristo que no estimó el ser igual a Dios por amor a nosotros, por amor a vos y por amor a mí. Que no estimó el ser Dios. ¿Sí? Que no estimó el lugar donde estaba. Estaba en el cielo, estaba en su trono. No tenía por qué hacerse criatura. No tenía por qué despojarse de todo eso. Y aún así lo hizo. Por amor a nosotros. Con este Cristo, Pablo quiere tener intimidad. Y tal vez ese es el segundo desafío de esta mañana, poder considerar a este Cristo y decir, quiero tener intimidad con Él. ¿Vale la pena tener intimidad con este Cristo? A ver, es el único que se animó a morir por mí. Nadie más va a morir por mí. Si le pregunto a uno de ustedes si moriría por mí, ¿quién va a morir por mí? Nada. No me donarían sangre, creo. No daría. Cristo murió por mí. ¿Cómo no voy a querer conocerle? ¿Cómo no voy a pagar con un poco de tiempo por conocerle a Cristo? Ahora, pero Pablo sigue, ¿no? Y en el versículo 12, ya terminando, dice, no que lo haya alcanzado
ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y ahí le puse, pensando en los aspectos a tener en cuenta para hacer una iglesia conocedora de Cristo. Primero es estimar, ¿no? Segundo es intimar, o tener una intimidad con el Señor. Pero acá le puse inconformidad. ¿Por qué? Porque Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya. Si no lo alcanzó Pablo a esta altura de su vida, no sé qué nos queda a nosotros. Si este tipo, si este señor, este apóstol, si este hombre puede decir, todavía no considero que lo alcancé, estoy en el horno, como diríamos, ¿no? Si él no lo puede alcanzar. Y eso refleja la madurez que tenía Pablo, la humildad, la sencillez que tenía Pablo, y la correcta apreciación de quién era él delante de Cristo, porque ves, él no se estaba comparando con el hermano. Si se comparaba con nosotros, lo alcanzó 10 años luz antes que nosotros, pero él se comparaba con Cristo. Y cuando se comparaba con Cristo, aún siendo el apóstol Pablo, decía, todavía no lo alcancé. Y decía, ni que ya sea perfecto. Pablo, para mí eras perfecto. Sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. No era una cuestión de duda ese para ver si lo logro. Él sabía que iba en camino a eso. Él sabía que lo iba a lograr y que lo estaba haciendo. Pero aún así él sabía de que no había terminado la obra de Dios en su vida. Por eso él dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él sabía que la obra de Cristo en su vida no había terminado. O sea, era un cristiano, vamos a decir, que no se había conformado. No estaba conforme con lo que había logrado. Ahora, si Pablo no se conformó con lo que logró, ¿cuánto menos vos y yo tenemos que conformarnos, no? ¿De qué nos conformamos? ¿De venir a la iglesia todos los domingos? ¿De servir los símbolos? ¿De qué me conformo? ¿De estar predicando acá? ¿De qué me conformo? ¿Me conformo de tener un ministerio? ¿De ser un buen padre? ¿De ser un buen hijo de Dios? ¿De qué me estoy conformando? No me debería conformar de nada, debería tener esa misma humildad que tiene Pablo, de decir, no lo alcancé, necesito más. Necesito conocer a Cristo más, porque me veo delante de Cristo y tengo 1000 cosas por cambiar. Tengo 1000 cosas por mejorar, tengo 1000 cosas más por hacer que todavía no hice. Tengo 1000 formas más de servir al Señor de las maneras que aún no lo estoy haciendo. Tengo 1000 cosas más que pedirle perdón a Cristo. Decirle, Señor, ayúdame, porque me falta tanto. Y me veo a mí mismo, digo, Señor, me falta tanto. Tengo tantas cosas todavía por mejorar. Tengo tantas cosas todavía que poder rendir a ti, que me cuestan. Y que no hace falta nombrarlas, creo que todas las conocen. ¿Y de qué me conformo frente a Cristo? Si Pablo decía, no que lo haya alcanzado ya. Deberíamos ser cristianos inconformes. De la forma sana, ¿no? No inconformes con lo que tenés, con lo que Dios nos da, y bueno, ahí vamos a entrar a otro tema, pero inconformes con lo que somos delante de Dios. Y no conformarnos. Que Dios no permita que nos confundamos, que por estar acá en esta iglesia alcanzamos algo que Él no nos dio todavía. Él no acabó su obra en nosotros. Él todavía está a medio camino. Quizás con algunos más, con algunos menos. Si me permite más años de vivir, creo que todavía irán un 30% de la obra en mi vida, porque supongamos que llego a los 80, si me va bien, aunque me dio mal la glucosa, tengo prediabetes, con 37 años, ahora tengo que cuidar, tengo que empezar a hacer ejercicio. Pero si llegás a los 80, quiere decir que todavía recién va por un 30% con Darío, un
40%. Me falta un montón. O sea, no me puedo gloriar de nada. No me puedo conformar con nada hasta este momento. Porque me falta mucho. Y el llamado, la invitación en esta mañana es que seamos una iglesia que conoce a Cristo. Pero para poder conocer a Cristo tenemos que evaluar todo esto. Tenemos que poder estimar bien. Tenemos que poder tener intimidad con Cristo. Y tenemos que poder ser inconformes con lo que conocemos de Cristo. No pensar que porque conocemos un poco ya está. No. Si pensamos eso, nuestro Dios es tan pequeño. Es tan pequeño si pensamos que ya lo conocimos. No, Dios es muy grande. Como para que lo podamos conocer en 30, 40, 50 años. Así que vamos a orar, y antes de orar quisiera leer un versículo que dice, versículo Filipenses 3, capítulo 3, versículo 9, dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El deseo de Pablo era ser hallado en Cristo, no teniendo la justicia que es por la ley, sino la justicia que es de Dios por la fe. La única justicia que vale delante de Dios es la de Dios. No es la justicia de las obras, no es la justicia de lo que te enseñaron tus padres, no es la justicia de la forma en la que vos querés vivir la vida cristiana o en la que querés decir qué querés vivir de la Biblia y qué no. La única justicia que vale delante de Dios es la justicia de Dios por la fe. Y si esta mañana estás acá por primera vez, no sé, queremos que te lleves algo de esta reunión. Si viniste a la iglesia, es porque estás buscando algo. Estás buscando escuchar a Dios, estás buscando a Dios. Y si viniste sin Cristo a la iglesia, no puedes irte de acá sin Cristo en tu corazón. Y si viniste pensando, dudando, peleando, o todavía no llegás a entender, déjame decirte que el único que puede salvar tu vida, transformar y salvar tu alma de la condenación eterna es Cristo. No hay nadie más. No es lo que vos puedas hacer, no es tu familia, no es tu religión, no es haber nacido en un lugar cristiano, católico, la religión que sea, no. Es Cristo. De eso se dio cuenta Pablo. Nada de lo que había vivido en su vida de religiosidad lo podía salvar. Únicamente era Cristo. Era la obra redentora de Cristo, ese Cristo que se despojó a sí mismo y murió en la cruz. Así que si estás acá y todavía no tenés a Cristo en tu corazón, no dudes más. Necesitas a Cristo. Porque si cruzás esa puerta y te morís, que no sabés cuándo te vas a morir porque no tenemos la vida comprada, te vas a ir al infierno, vas a pasar una eternidad sufriendo. Y no porque estés en un lago de fuego eterno, ¿sí?, en un lugar de tormento. Lo más triste de estar ahí va a ser que no va a haber oportunidad de arrepentirte. Que no va a haber oportunidad, aunque lo quieras, de poder pedirle a Cristo que te salve. Porque la oportunidad es mientras estás vivo, no cuando te morís. Ahí ya no hay más chance. Ahí no hay más chance de nada, ni siquiera de cambiar. Una vez que morimos vamos a estar frente a Dios, cristianos y no cristianos. Los cristianos rendiremos cuenta por lo que hicimos con nuestra vida, ¿no? Con nuestro tiempo. Y los no cristianos rendirán cuenta por haber rechazado a Cristo. Entonces, si estás acá y viniste sin Cristo, quiero invitarte a que ores, a que le pidas a Cristo que te salve. Y que te lleves de acá lo más valioso que te podemos ofrecer, que es el Evangelio de Cristo. Son las buenas nuevas de que Cristo puede salvarte, de que Él puede perdonarte. No importa en la situación en la que viniste. Todos vinimos más mal o más peor a los pies de Cristo. Pero Él nos ama, Él tiene esa gracia, ese amor que nadie más va a tener por vos, al punto de morir en la cruz por vos. Te invito a que oremos, a que cerremos nuestros ojos y
Y en primer lugar me gustaría invitar a los que tal vez todavía no le han pedido a Cristo que entre en su corazón, que lo puedan hacer ahora. La Biblia decía, el momento es ahora. No lo dejes pasar porque no sabes si lo vas a tener de vuelta. No juegues con tu vida. Y si es así, te quiero invitar a que ores y que le digas al Señor, Jesús, sálvame. Solo necesito que me salves. Hay muchas cosas que no sé, que no entiendo, pero te necesito, sálvame. Es tan sencillo como eso. Decir, Jesús, quiero confiar en que moriste por mí en la cruz, nada más. Que tomaste mi lugar en la cruz. Y pedirte que me salves. Si oraste así, te quiero pedir que levantes la mano. Y que nos lo indiques para que podamos orar por vos, para que alguien te pueda regalar una literatura. Si hay alguien así que oró, que levante su mano. Así nos podemos acercar y seguir charlando. Y para todos los hijos de Dios, o todos los que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, la invitación es a que podamos estimar, que podamos intimar y que podamos estar inconformes con el grado de conocimiento que tenemos de Cristo y que podamos evaluar cuánto tiempo estamos pagando por conocer a Cristo. Y ahí en tu corazón, tomate unos segundos para orar y es un tema personal, nadie te va a juzgar, es un tema mío y de Dios. Y tomate unos minutos para orar vos con el Señor. Y que Él pueda acomodar su palabra a tu corazón, porque es su obra en tu vida y en la mía. Padre, ayúdanos porque realmente te necesitamos, Señor. Tú nos has dado tanto y es tan poco lo que nosotros, como hijos tuyos, o lo que yo te doy a ti, Señor. Lo que te devuelvo de todo lo que me has dado. Me has bendecido, me has, Señor, dado una familia, me has dado hijos, me has dado tantas cosas, Señor, y tan poco te doy yo a ti a veces. Ayúdame, Señor, ayúdanos a que podamos meditar, Señor, en que hay una sola cosa que importa, Señor, y que tiene valor, y es todo lo que podamos conocer de Cristo, todo lo que podamos conocer de ti. Eso es lo único que nos vamos a llevar al cielo, el conocimiento que tengamos de ti. Señor, y no quisiera estar ahí y no conocerte, no quisiera estar ahí y no saber tantas cosas y verme humillado, verme avergonzado, Señor, por no haber aprovechado el tiempo. Perdónanos o perdóname. Y danos esa gracia que necesitamos para cambiar, Señor, para ser constantes, para ser, Señor, perseverantes, Señor, y poder estar atentos, Señor, y que las cosas de esta vida, de este mundo, no se interpongan entre nosotros y ti, Señor. Te pido por cada familia, por cada hermano de esta iglesia que está acá, que nos acompaña. Como dijimos al principio, es tu palabra la que hace su obra en la vida de cada uno de nosotros. Tú solo tienes el poder de acomodarla a nuestros corazones. Tú conoces la necesidad de cada uno. Te rogamos que sea tu Espíritu Santo el que pueda hablarnos, que pueda recordarnos y el que pueda, Señor, continuar con su obra en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.